¿Sabías que cada año tu dinero pierde valor? ¿Has tenido la sensación de que tu dinero te alcanza cada vez menos? Lo anterior se debe a un enemigo aterrador, invisible y silencioso, y que muchos ignoran. Este enemigo se llama inflación. En términos sencillos, la inflación es un fenómeno económico en donde existe un aumento de los precios de los bienes y servicios que se consumen a diario en un país durante un periodo de tiempo determinado. Para entender esto mejor, veamos un ejemplo con la situación económica ocurrida en Venezuela. Creo que si alguien puede entender muy bien el efecto de la inflación en tu bolsillo, esos son los venezolanos. En este país, la inflación ha alcanzado niveles desorbitantes en los últimos años. En 2017 y 2018, Venezuela tuvo una tasa anual de inflación superior a 1.000.000%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Esto significó que los precios se multiplicaran exponencialmente, experimentando así una hiperinflación sin precedentes. Supongamos que en el año 2017, en Venezuela, un kilo de pollo costaba 1.000 bolívares y al culminar ese año, tomando la tasa de 1.000.000%, ese mismo kilo de pollo, en 2018 estaba costando 10 millones de bolívares. Esta alta inflación tuvo un impacto devastador en la economía y en la vida cotidiana de los habitantes de ese país. Una completa locura, ¿no? Es por esto que la inflación es un enemigo muy poderoso que provoca que los precios suban y suban sin parar. En pocas palabras, la inflación es el efecto por el cual pierdes poder adquisitivo con el tiempo, lo que significa que con la misma cantidad de dinero que tenías el año pasado, hoy tienes la capacidad de comprar menos cosas. Por lo tanto, vas a necesitar cada vez más dinero para comprar lo mismo en el supermercado o inclusive para irte de vacaciones. Sabiendo esto, te preguntarás, ¿qué causa la inflación? ¿Y cómo puede afectarme? Quédate hasta el final, porque te daremos algunos datos importantes para proteger tu dinero ante la inflación. Estas son las tres principales causas. Aumento en los precios de las materias primas. Las materias primas son indispensables para las grandes fábricas e industrias, ya que si los costos de sus materiales aumentan, también lo harán sus costos de producción, y al final este incremento es trasladado a los consumidores mediante alzas de precios. Uno de los ejemplos más claros es el precio del petróleo, uno de los principales desencadenantes, ya que si aumenta el precio del barril, las empresas de transportes deben aumentar las tarifas para compensar ese incremento, sobre todo en los costos de combustible. Y como estamos en un mundo globalizado, donde todo se centra en una cadena de suministros que requieren traslados, el resultado es que alguien debe pagar por eso y ese alguien eres tú, como consumidor. Por eso, enfrentas cada vez precios más altos en bienes y servicios, como alimentos, gasolina y productos importados. El segundo factor es el aumento en la demanda. Si la demanda de bienes y servicios supera la oferta disponible, ya sea porque la población está aumentando su poder adquisitivo, o bien porque están recibiendo dinero de incentivos del gobierno, esto hace que los precios tiendan a subir. Por ejemplo, si hay una temporada de vacaciones y muchas personas quieren viajar al mismo destino, los precios de los vuelos y los hoteles pueden aumentar debido a la alta demanda. Sucede lo mismo con productos de consumo diario. Es ley de la oferta y la demanda. Continuando con el tercer factor. Políticas monetarias expansivas. Esto ocurre cuando los bancos centrales aumentan la cantidad de dinero en circulación mediante la impresión de dinero y bajando las tasas de interés. Posteriormente, los bancos locales prestan este dinero a un interés bajo, tanto a personas como a empresas, estimulando el consumo en la población y provocando así un exceso de liquidez en la economía. Si hay más dinero disponible, las personas tienen más capacidad de gasto, lo que puede generar un aumento en la demanda y presionar los precios hacia arriba. Como resultado, podrías ver un aumento generalizado de los precios en bienes y servicios, lo que afectaría tu poder adquisitivo. Ahora, ¿cómo nos afecta la inflación en nuestro bolsillo? A la inflación no le importa si eres empleado, empresario, si tienes ingresos altos o bajos, nos afecta a todos de la misma forma.
Donde puede marcar una diferencia es en cómo te proteges y en lo que haces con tu dinero. Quédate hasta el final y te contaremos todo. La inflación puede afectarnos de muchas maneras. Por ejemplo, ese sueldo que tanto te costó conseguir y que tanto te esfuerzas en ganar, puede perder su valor con el tiempo. Digamos que ganas $1,000 al mes, pero la inflación anual es del 5%. Esto significa que ese año perdiste poder adquisitivo y tu costo de vida se incrementó un 5% con respecto al año anterior. Por lo tanto, si tu sueldo aumenta menos que la inflación, esta quemará tu dinero poco a poco. Ya que los precios de los productos aumentarán y tu sueldo se estancará, entonces estarás trabajando el mismo tiempo, pero ganando menos. Otra forma común donde nos afecta la inflación es en el precio de las viviendas. ¿Has tenido el pensamiento de que nunca vas a poder comprarte una casa? La inflación impacta directamente en tu salario y tus ahorros, provocando que año a año puedas comprar menos cosas y con esto ver esa casa soñada cada vez más lejos. Es como si la inflación se riera en tu cara. Es importante tener en cuenta que los efectos de la inflación pueden variar según la región y la situación económica de cada persona. Sin embargo, es esencial estar consciente de los aumentos de precios y adaptar tus decisiones de gasto en consecuencia. En este momento te debes estar preguntando, ¿y cómo puedo evitar que todo eso suceda? Pues, realmente no lo puedes evitar, ya que son comportamientos normales del ciclo económico. Pero, te vamos a enseñar a protegerte y a sacar ventaja de la inflación. El primer paso es que debes invertir en educación financiera y en un momento sabrás por qué. También es importante tener un presupuesto bien organizado y mantener un ahorro programado de tal forma que te brinde seguridad y respaldo en épocas inflacionarias. Y seguramente te estarás diciendo, ¿de qué sirve ahorrar si a la vez estoy perdiendo dinero? Acá tienes la receta. Esos ahorros que tienes, debes invertirlos en activos que te protejan contra la inflación y a la vez te ayuden a sacar ventaja. Así, en vez de perder dinero lo multiplicarás. En nuestro video anterior, hablamos de un tema muy relacionado, 7 ideas para generar ingresos pasivos. Entonces, volviendo a la inflación, ¿cuáles son esos activos que te mencionamos? 1. Ahorra en una moneda estable, como el dólar o el euro, así evitarás la devaluación de la moneda local, que suele ser muy superior a las dos monedas anteriores. 2. Acciones de empresas sólidas. Estas compañías deben tener una particularidad y es que su marca debe contar con algo llamado poder de precio. Esto significa que tienen la capacidad de aumentar los precios de sus productos sin afectar sus ventas. Como por ejemplo, Coca-Cola, Walmart o McDonald's. 3. Bonos del gobierno indexados a la inflación. Como el TIPS, por sus siglas en inglés de Treasury Inflation Protected Securities. Aunque la inversión en renta fija requiere de conocimientos previos, este bono se comporta directamente proporcional a la inflación. Es decir, a medida que el IPC aumenta, también lo hará el valor principal del bono, lo que protege al inversor contra la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. 4. Bienes raíces, o REITs, Real Estate Investment Trust. En nuestro video de 7 formas de generar ingresos pasivos, hablamos sobre estas dos inversiones. Te invito a que no te lo pierdas después de ver este video, te dejo el link en la descripción. 5. Fondos indexados. Como el S&P 500. Todos estos activos pueden actuar como cobertura contra la inflación, ya que tienden a aumentar su valor en periodos inflacionarios, lo que ayuda a preservar tu poder adquisitivo a largo plazo. Es por esto la gran importancia de tu educación financiera, ya que para comenzar a invertir y usar tus ahorros para comprar activos, es necesario hacerlo teniendo los conocimientos. Debes expandir tus habilidades y educación, tomando cursos, leyendo libros o escuchando a personas con más experiencia en el campo. La educación actualizada puede brindarte una ventaja competitiva, ya que tendrás los conocimientos para lograr invertir tu dinero de forma correcta. Si inviertes en tu desarrollo profesional y adquieres nuevas habilidades, es probable que mantengas una ventaja diferenciada sobre el resto de la población. Ya sé que la inflación puede parecer desalentadora,
pero con la educación financiera adecuada, un presupuesto sólido y la inversión en activos, podrás protegerte y aprovechar las oportunidades que se presenten en el momento. No permitas que la inflación se ría en tu cara. Toma acción, prepárate y aprovecha las herramientas disponibles para asegurar tu futuro financiero, ya que la inflación es algo que no se detiene y va en aumento. Y es probable que empeore con los años, así que el momento de prepararse es ahora, no esperes más. Con astucia, podrás navegar por esta montaña rusa económica sin problemas. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido que te ayude a crecer financieramente. Comparte con tus amigos para que ellos también puedan protegerse. Nos vemos en el próximo video.